Mexicana vienen 5 aviones. 2025 llegan 5 aviones más de 20 que se adquirieron, aviones Embraer de Brasil, se adquirieron para Mexicana de Aviación. Ya conocen la historia de Mexicana, prácticamente la quebraron después de la privatización, se abandonó a las y los trabajadores. Con el presidente López Obrador se llegó a un acuerdo con ellos, se sigue cumpliendo ese acuerdo y se recupera la línea de aviación del pueblo de México. Pues son 2 buenas noticias. El sueño del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una realidad. Y tal como lo prometió, el regreso de la Aerolínea Mexicana de Aviación está cumpliéndose al pie de la letra. Hoy llega otro nuevo avión a México para incorporarse a las filas de Mexicana de Aviación. La aerolínea del Estado mexicano, Mexicana de Aviación, recibió la 5ª aeronave Embraer E-195E2 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA. En punto de las 13:40 horas, la aeronave, matrícula XAMXE, arribó a las instalaciones de la AIFA y fue recibida en el hangar de Mexicana con el tradicional chorro de agua en forma de arco. Leobardo Ávila Bojorquez, director general de Mexicana de Aviación, señaló que esta es la 5ª aeronave de un total de 20 que se recibirán de este tipo. Detalló que esta 5ª aeronave cuenta con una capacidad de 132 pasajeros y anunció que el próximo año, a partir del segundo trimestre, se tiene programado la llegada de 7 aeronaves más tipo 190, con capacidad para 108 pasajeros, y en el 2027 se estarán recibiendo las 8 aeronaves restantes. Esta entrega, la última del año 2025, no solo es la incorporación de un nuevo avión, es la manifestación clara y visible de un compromiso asumido por el Gobierno de México y de un proyecto que en apenas 2 años ha fortalecido sus cimientos, ha madurado su identidad y ha formado un rumbo propio, firme y sostenido, y sobre todo, coadyuvando con la industria del transporte aéreo de nuestro país, en fortalecerla y sobre todo en hacerla más resiliente, dijo. Destacó que la incorporación de este nuevo equipo permitirá a Mexicana incrementar un 25% su oferta adicional de asientos, fortaleciendo su capacidad operativa alineada al plan estratégico para el año 2026, enfocado en optimizar y robustecer los itinerarios de las 14 rutas actualmente en operación. Este proyecto siempre fue criticado por los opositores y siempre le buscaron lo negativo, pero hoy, con orgullo nacional, esta nueva flotilla de aviones surcarán los cielos de México. Hoy, el Águila Real emprende nuevamente su vuelo. En Mexicana, la línea aérea nacional, extendemos nuestras alas para volver a unir historias y hacer realidad tus sueños. Nuestra historia inició en 1921, cuando fuimos la primera aerolínea que surcó los cielos de nuestro país, cubriendo la ruta Ciudad de México-Tampico, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de esa región. Es así que hoy, como hace más de 100 años, en Mexicana, la línea aérea nacional, retomamos operaciones con el compromiso de promover el desarrollo y bienestar del país, pero bajo un enfoque social. Desde este momento, despegamos con la misión de brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos, con altos estándares de seguridad, confianza y calidad, fomentando los valores sociales y culturales de México.
Reiniciamos operaciones con la visión de ser la aerolínea preferida de transporte aéreo, ofreciendo un servicio de alta calidad, innovador y eficiente que contribuye al desarrollo económico, social y cultural de México. Los que integramos Mexicana, la línea aérea nacional, tenemos como valores primordiales la identidad, responsabilidad, compromiso, actitud, honradez, seguridad, trabajo en equipo y lealtad. Despegando de nuestra base principal de operaciones, ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vivirás experiencias únicas en destinos de aventura, playa, negocios y cultura que se convertirán en momentos especiales dignos de compartir con tus seres queridos. Pero como parte de nuestro compromiso social de contribuir al turismo interno, también te llevamos a destinos no considerados por otras aerolíneas. Nuestra flota aérea porta con orgullo el Águila Real, que nos ha acompañado desde nuestros orígenes, inicialmente con aeroplanos Lincoln y ahora con aeronaves Boeing 737 nueva generación y Embraer ERJ 145, que se encuentran certificados por las autoridades aeronáuticas y cumplen con estándares de seguridad y calidad para que tu experiencia de vuelo sea placentera y memorable. Nuestras tripulaciones y personal de tierra son profesionales capacitados y con amplia experiencia para brindarte asistencia en cualquier situación, ya que tu seguridad y comodidad son nuestra prioridad. Todos los que integramos Mexicana de Aviación tenemos el compromiso de transmitirte la pasión y emoción que tenemos por volar y llevarte a hacer realidad tus sueños. En Mexicana, la línea aérea nacional, somos más que una aerolínea, porque durante un siglo hemos sido parte de los recuerdos de los mexicanos. Y ahora contigo queremos continuar construyendo esta historia. Llegar aquí ha sido un reto, pero emprender nuevamente el vuelo es un sueño que hoy se hace realidad. Volar ya es una posibilidad para México. Mexicana vuela de nuevo. Mexicana siempre la primera. Bienvenidos a bordo. El general de grupo, piloto aviador de Estado Mayor, Leobardo Ávila Bojorquez, expondrá la situación de la empresa paraestatal del Estado mexicano. Con su permiso, señora presidenta. Bien, en relación a la aerolínea del Estado mexicano, me complace presentarle en este momento, señora presidenta, la situación, cómo estamos. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Bien. Dentro de las principales variables que tiene Mexicana del plan de negocios, hemos hecho nosotros un gran esfuerzo para poder tener un crecimiento en este 2025, para poder tener un sostenimiento en base a las metas de Mexicana. En ese sentido, en el primer semestre, señora presidenta, del 2025, hemos tenido
más de 200,000 pasajeros que hemos transportado a los diferentes destinos que vuela Mexicana. Esto significa un 24% más en relación al primer semestre del 2024. Para el segundo semestre del 2025, estimamos tener un crecimiento arriba del 25% para complementar 251 pasajeros y lograr nuestra meta de 450,292 pasajeros en este 2025, considerando ya la nueva flota de Mexicana que se integra para reforzar las capacidades operativas de Mexicana. Respecto al factor de ocupación, Mexicana de una manera consistente lo ha venido incrementando. En el primer semestre del 2025 logramos un 53%, es decir, un 15% más en comparación al primer semestre del 2024. Para el segundo semestre del 2025 esperamos un crecimiento del 13% para lograr nuestra meta anual del 60%. Y con eso, poco a poco, irnos posicionando en el mercado nacional y sobre todo en aquellas rutas que no son atendidas por otras aerolíneas, las cuales tienen un enfoque social para mantener e incrementar la conectividad nacional en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, pero también con la visión estratégica del Gobierno de México, que es el desarrollo regional, desarrollo económico y fomentar el empleo en las diferentes regiones. La participación que tiene Mexicana actualmente en el mercado nacional, en el primer semestre del 2025 alcanzamos el 58%, es decir, 7% más en comparación al primer semestre del 2024. Y para finalizar el año estamos considerando un incremento del 20% para tener un 70% más de participación en el mercado. Esto considerando que Mexicana actualmente a partir del 1 de julio empezará a incrementar sus capacidades operativas, con eso una mayor participación en el mercado y la expansión de rutas como está establecido en nuestro plan de negocios. Respecto a la carga, Mexicana en el primer semestre del 2025 ha transportado 279 toneladas y para el segundo semestre esperamos incrementar un 26% más, es decir, 353 toneladas para lograr cerrar el año con 611 toneladas, manteniendo una estrategia de expansión hacia los destinos de Guadalajara, San José de los Cabos y Mérida, y con eso ampliar nuestros ingresos para lograr la rentabilidad de la empresa. La siguiente, por favor. Bien, respecto al comportamiento operacional en ingresos, Mexicana en el 2024 tenía precisamente al arranque de las operaciones un solo fuente, se puede decir, de ingresos, que era la venta de boletos. Y posteriormente se fueron incorporando la venta de servicios adicionales, la venta a bordo, carga, y en el 2025, en el primer semestre, logramos diversificar más esa parte con una mayor participación en otros rubros, que es como lo fueron precisamente los servicios adicionales, como son la venta de maleta a bordo o el pago de equipaje extra, equipo deportivo, mascotas, etcétera, y otros servicios adicionales. La venta a bordo también incrementó el porcentaje y la carga también, que tenemos ya la proyección de mayor participación en el mercado. Respecto a las rutas con mayor ocupación, tenemos las 6 principales rutas. Sin embargo, aquí destacan Ixtepec y Palenque, que no son atendidas por otras aerolíneas y que precisamente Mexicana tiene una presencia para fortalecer esa conectividad. También estas 6 rutas representan 116,475 pasajeros, es decir, el 53% de todas las pasajeros que hemos transportado en el primer semestre corresponden a estas rutas. Las rutas con mayor ingresos de recursos, tenemos las 6 principales que representan el 78% de los ingresos de Mexicana, y con ello poder ampliar más nuestras ofertas de rentabilidad que tiene la propia empresa. La eficiencia operativa, aquí igual, para el 2024 Mexicana arrancó las operaciones con 18 rutas. Sin embargo, considerando precisamente tener una eficiencia operativa, una mejor gestión de flota, logramos reducir la ruta para ser más eficientes y dar un servicio de calidad en el 2025 a 14, lo cual se consiguió pudiendo generar con menor operaciones un mayor número de pasajeros por operación y con ello ser más eficientes, lograr reducir costos operativos que permitan precisamente lograr la rentabilidad de la empresa. Y con eso Mexicana incrementó esa eficiencia al 60% a dar prioridad a los horarios y rutas más redituables, pero también teniendo el compromiso
de mantener esa conectividad hacia aquellos destinos que no son operados por otras aerolíneas. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bien, ahorita, señora Presidenta, estamos muy contentos, orgullosos de poder recibir esta aeronave, que es la nueva flota Embraer 195E2, que se integra a las capacidades operativas de Mexicana. Estos aviones incorporan tecnología de última generación, cuyas principales características están enfocadas a una capacidad de pasajeros de 132, de clase única, exclusivamente para Mexicana. Una velocidad promedio de 963 kilómetros por hora, tiene un alcance de 4.615 kilómetros, es decir, podemos abarcar parte de Norteamérica, parte del Centroamérica y Sudamérica, despegando del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tiene una longitud total, es decir, desde la parte frontal del avión hasta la parte posterior, de 41.6 metros, tiene una altura precisamente de lo que viene del tren de aterrizaje hasta la parte superior del avión de 10.9 metros y está equipado con 2 motores de última generación Pratt & Whitney. Esta aeronave tiene un diseño aerodinámico, está establecida por materiales ligeros y compuestos que permite reducir costos operativos en todos sus procesos de mantenimiento. También los motores de última generación tienen una capacidad de ahorro de combustible del 30% y, como lo mencioné, una de las principales virtudes de estas aeronaves son sus procesos de mantenimiento y poderlos reducir en un 35%. Otra característica y virtud de esta aeronave es que tiene una reducción de emisiones de carbono y atendiendo precisamente los compromisos del Estado mexicano ante los organismos internacionales. Con esto reducimos la huella de carbono por cada pasajero que aborda una aeronave de Mexicana y con eso es el compromiso de nosotros de reducirlo conforme marca las metas establecidas por el Acuerdo de París para el 2050. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las estrategias implementadas por Mexicana? Bien, Mexicana, a través de su página web, tiene una oferta del viaje todo pagado. Ahí en esa página se pueden generar paquetes turísticos a los diferentes destinos que vuela Mexicana, es decir, a los 14 destinos donde vuela Mexicana pueden hacer una reservación de hotel, renta de autos, todo un servicio integral para aquellas necesidades del viajero. Y con eso nos posiciona con un producto innovador. También tenemos alianzas estratégicas con agencias de viaje, turoperadores que nos permiten dar esos paquetes de una manera y de una forma accesible para los diferentes estratos sociales. También es importante para todos aquellos que nos escuchan, nos ven y que las redes sociales es un elemento sustancial para que Mexicana puedan ustedes o puedan las personas, los potenciales usuarios, llevar a cabo la compra de sus boletos. Hemos implementado a lo largo de este primer semestre más de 50 promociones con una venta de más de 35,000 boletos que representan el 19% de las ventas totales que ha tenido Mexicana. Es decir, hay una gran oportunidad para poder llevar a cabo un viaje tomando como base todas esas promociones que Mexicana pone a la disposición del pueblo de México para hacer más accesible este viaje a través del medio aéreo. También tenemos una estrategia a nivel global con Expedia a través de nuestra aliada estratégica que es Euro Airlines, que ya estamos vendiendo boletos a nivel mundial, y también con Citizen Plane, que también tenemos una presencia a través de 35 agencias de viaje digitales como es Kayak, como es Kiwi y eDreams, con lo cual se pueden ingresar a las páginas, se pueden hacer la compra de los boletos de avión, se puede tener el acceso a diferentes paquetes, con lo cual hay una presencia en los 92 países de los 5 continentes. Más importante ahorita también, ¿qué espera para Mexicana con esta entrada en operación de la nueva flota E195E2 para 132 pasajeros? Ahorita estamos precisamente recibiendo la primera aeronave el 1 de julio. Mexicana va a iniciar todo un proceso que va a llevar a cabo vuelos de habilitación para tener tripulaciones capacitadas altamente con las competencias necesarias para que hagan los vuelos seguros y ofrezcan un servicio de calidad a todos nuestros usuarios y a aquellos pasajeros que van a optar volar con Mexicana. Posteriormente, tenemos vuelos de certificación con la Agencia Federal de Aviación Civil para cumplir con toda la normatividad que marca la regulación nacional e internacional para ofrecer
la seguridad operacional, que es fundamental y esencial en toda la industria del transporte aéreo. Vamos a llevar un proceso para finalmente nosotros el 25 de agosto, a partir del 25 de agosto, estar ofreciendo nuestro primer vuelo comercial. Y finalmente vamos a estar recibiendo la aeronave número 2 el 12 de agosto para posteriormente entrarla en servicio comercial a partir del 12 de septiembre. Y así sucesivamente lo que resta este año hasta la aeronave 5, pero siempre cumpliendo lo que marca la normatividad y regulación de la autoridad aeronáutica, tanto nacional como internacional, para finalmente en este año estar cerrando con el arribo de 5 aeronaves, en el 2026 tener el arribo de 7 aeronaves, finalmente en el 2027 con 8 aeronaves. Las tripulaciones de vuelo para Embraer también son tripulaciones altamente capacitadas, que tenemos un plan y un programa que las va a capacitar para que esta nueva aeronave de nueva tecnología pueda ser volada con los amplios márgenes de seguridad. Tenemos considerado ahorita con las primeras aeronaves que van a arribar la capacitación de 56 pilotos, la integración de 84 sobrecargo, y con ellos Mexicana poco a poco va a ir incrementando sus capacidades operativas para tener una presencia más fuerte, más solidificada en el mercado nacional, pero también con una visión estratégica de expandir sus destinos a nivel internacional. Señora Presidenta, estamos muy contentos de recibir a Mexicana. Gracias por todo su apoyo, gracias por toda la voluntad política y sobre todo por ser sensible a que Mexicana sea una línea del pueblo. Muchas gracias. Me da gusto estar frente a ustedes para hablar de un tema que, aunque puede parecer técnico o comercial, en realidad toca de lleno los cimientos de nuestra soberanía, nuestra justicia social y nuestro sentido de nación. Me refiero al renacimiento de Mexicana de Aviación, nuestra aerolínea, la línea aérea del Estado mexicano, del pueblo y para el pueblo de México. Mexicana de Aviación no es solo una empresa aérea, es una historia de lucha, de identidad, de sueños y de trabajo. Es una empresa que nació con la intención de conectar a México con el mundo y, más importante aún, de conectar a los mexicanos entre sí. Y hoy, en pleno siglo XXI, cuando tantas voces cuestionan la viabilidad de lo público, cuando tantas decisiones están guiadas por el interés económico antes que por el bienestar colectivo, la recuperación de Mexicana de Aviación no solo es un acto administrativo, es un acto profundamente político y profundamente moral. Durante muchos años, volar en México, y todavía, es un privilegio. Las rutas comerciales están enfocadas en los destinos más rentables, centros turísticos, capitales industriales, corredores de alta demanda. Y Mexicana de Aviación, aunque tiene que ser rentable evidentemente y eficiente, es decirle a cada mexicana y a cada mexicano, vivan donde vivan, ustedes también importan, también tienen derecho a volar, también son parte del proyecto de nación. Mexicana de Aviación fue fundada en 1921. Fue la primera aerolínea de México y una de las más antiguas del mundo. Por décadas representó la excelencia mexicana en el aire, pero también fue víctima de una época en la que se nos hizo creer que todo lo público debía privatizarse, que lo estatal era sinónimo de ineficiencia, y que el mercado lo resolvería todo. Así fue como tras su privatización, Mexicana cayó en muy malas manos. Se endeudó, fue desmantelada y dejó sin empleo a miles de trabajadores. Y lo peor, se dejó al país sin una línea aérea emblemática.
Recuperarla, que fue una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es solo un acto de justicia hacia sus trabajadores, que fue muy importante y es muy importante, que durante años lucharon por su derecho al trabajo. Es también recuperar un símbolo nacional. Es recordar que el cielo de México pertenece a su pueblo, que la bandera nacional puede y debe ondear también en los aviones que surcan nuestro espacio aéreo. Hoy, con Mexicana de Aviación, de regreso, recuperamos algo más que una marca, recuperamos la confianza en lo nuestro. A diferencia de las aerolíneas privadas, que operan bajo una lógica de ganancia y que tienen su razón y tienen su sentido, Mexicana de Aviación tiene como objetivo principal el bienestar colectivo. Su misión no es generar utilidades para accionistas. Su meta es conectar regiones, reducir costos para los usuarios y brindar un servicio digno, accesible y confiable. Eso no quiere decir que una empresa pública no deba ser eficiente o rentable. Al contrario, la eficiencia es parte del compromiso ético con el pueblo, pero no se mide únicamente en términos de rentabilidad económica, sino en términos de su impacto social. Cuando Mexicana vuela, y además ahora parte de una institución, orgullo de las mexicanas y de los mexicanos, la Defensa Nacional, cuando Mexicana vuela a una comunidad remota y lo hace con precios justos, está cumpliendo una función que trasciende el mercado, está integrando al país. Cuando opera con transparencia, sin corrupción ni privilegios, está demostrando que lo público sí puede funcionar y funcionar bien. Y cuando sus trabajadores y trabajadoras, desde el piloto, la piloto, hasta el personal de tierra, sirven con profesionalismo, están elevando la dignidad del servicio público y con ello la dignidad de México. Algunos piensan que una aerolínea solo sirve para mover turistas, pero una línea aérea del Estado va mucho más allá. Mexicana de Aviación es una herramienta también de desarrollo económico y social. En un país tan desigual como el nuestro, donde históricamente el desarrollo estuvo concentrado en ciertas regiones, una aerolínea pública puede ser un verdadero instrumento de justicia territorial. Durante décadas, México fue entregando parte de su infraestructura estratégica a manos privadas. Se concesionaron carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos. Y lo que era del pueblo pasó a servir a unos cuantos intereses del mercado. Recuperar Mexicana de Aviación no es un capricho ideológico, sino una decisión estratégica. El transporte aéreo es vital para la defensa, la emergencia, la logística nacional y también para el transporte de las personas. No podemos depender exclusivamente de aerolíneas extranjeras o privadas, que está muy bien, pero Mexicana de Aviación sirve también para movilizar a nuestro pueblo, nuestras fuerzas y nuestros recursos. Tener una aerolínea estatal es tener también capacidad de respuesta. Es poder evacuar, junto con la Defensa Nacional, zonas afectadas por desastres naturales. Es poder trasladar medicinas, alimentos, personal médico, junto con la Defensa Nacional. Es tener soberanía logística. Mexicana de Aviación no es solo un logotipo, ni una flota de aviones, que por lo demás llegarán 20 entre este año y el próximo. Es una declaración de principios. Es el mensaje claro de que México quiere volar alto, pero con los pies en la tierra, con rumbo, con justicia y con orgullo nacional. En un mundo donde muchas veces las decisiones se toman desde el interés económico, tener una línea aérea del pueblo y para el pueblo es una decisión profundamente humana y también profundamente política. Es apostar por la equidad, por la integración nacional, por la soberanía. Por eso celebramos a Mexicana de Aviación,
no solo como una empresa que regresa, sino como un símbolo de lo que podemos construir cuando ponemos al pueblo en el centro de todo. Mexicana de Aviación no es una nostalgia del pasado, es una apuesta por el futuro. Es una empresa que nace con nuevos principios: transparencia, inclusión, eficiencia, responsabilidad social y sentido de nación. Y eso se lo da la defensa nacional. Es decirle a la gente: tienes derecho a volar. Tener una línea aérea del pueblo y para el pueblo es creer que podemos construir un país más justo, más unido y más soberano. Es demostrar que lo público no es sinónimo de fracaso, sino de compromiso. Es entender que los bienes de la nación deben estar al servicio de todas y de todos, no al servicio de unos cuantos. Mexicana de Aviación vuela y vuela alto, y con ella vuelan nuestros sueños de equidad, de progreso con justicia. Con ella vuelve a ondear la bandera de México en el cielo, no como adorno, sino como declaración de principios, símbolo de inclusión y de justicia social. Larga vida a Mexicana de Aviación. Buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarlos en este ejercicio ciudadano para hablar de Mexicana, informarles la Aerolínea del Pueblo de México, cómo se integra este ecosistema de los paquetes turísticos que han ofrecido el Grupo Mundo Maya y el propio Tren Maya. Bien, Mexicana, a través de nuestra red de rutas nacionales que tiene actualmente, la cual atiende a 14 destinos, a través del AIFA como nuestro principal base de operaciones y el cual se convierte en nuestro principal centro de distribución, conecta las diferentes regiones de nuestro país, es decir, el norte, el noreste, el occidente hacia el centro y de ahí conecta hacia el sureste mexicano. Esta conectividad a través de Mexicana precisamente es un activo estratégico nacional que nos permite precisamente impulsar no solamente la parte turística, sino también la economía regional en esta parte, en los principales estados que corresponden al sureste, que es Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas. A través de esa parte, Mexicana impulsa el turismo comunitario, el turismo inclusivo, pero también el turismo, lo que es el multidestinos, es decir, llegamos a un lugar y a través de la infraestructura que utiliza el Tren Maya y el Grupo Mundo Maya se pueden visitar diferentes espacios y diferentes lugares. Pero lo más importante, Mexicana, a través de esta estructura de red que cuenta, puede y abre oportunidades para que más mexicanos puedan visitar esta infraestructura en el sureste mexicano que ofrece Grupo Mundo Maya y el Tren Maya. La siguiente, por favor. ¿Cómo lo hace Mexicana? A partir del 15 de diciembre al 11 de enero, Mexicana estará incrementando vuelos hacia esa parte, hacia esa región de nuestro país. Actualmente tenemos 176 vuelos regulares, estamos adicionando 104 vuelos más para hacer un total de 280 vuelos. Es decir, estamos incrementando un 59% más nuestras operaciones y una capacidad de asientos por kilómetro recorrido en un 50% más. En estos 4 destinos claves que son estratégicos para impulsar el sureste. 11 vuelos semanales a Mérida, 13 vuelos a Tulum, 8 a Tijuana y 4 a Chetumal. Con eso, Mexicana amplía su oferta en el mercado con estos vuelos bajo una forma estratégica, con lo cual nosotros vamos a poder mejorar esa demanda o poder ofrecer mayor oferta a esta demanda que nosotros estamos considerando que se va a incrementar hacia esta época vacacional. Pero lo más importante aquí es que Mexicana ofrece oportunidad para que más mexicanos puedan acceder al transporte aéreo para los diferentes sectores sociales. La siguiente, por favor. Aquí es importante, Mexicana ha diseñado un concepto estratégico para hacer el vuelo del transporte aéreo más accesible, a través de un triángulo virtuoso en el cual
conjuga tres elementos básicos, que es la accesibilidad, la comodidad y la puntualidad. Respecto a la accesibilidad, Mexicana está ofreciendo precios más bajos entre el 18 y 22% en lo que es al promedio el mercado aéreo nacional. Sin embargo, aquí Mexicana tiene un atributo: los precios que vienen ya especificados en nuestros canales de venta son precios transparentes, son precios claros y sin ningún costo adicional oculto, y con eso hacemos más accesible el transporte aéreo. Lo que corresponde a la comodidad, a través de la nueva flota de aviones Embraer que se ha incorporado ya a la aerolínea del Estado mexicano, estamos tratando de integrar esta configuración ergonómica moderna y bajo un concepto que le llamamos el 2.2. ¿Qué quiere decir? Que los nuevos asientos que trae Mexicana son dos, sin un asiento intermedio. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios ya no pagan por tener acceso hacia el área del pasillo o al área de ventana, sino que los precios ya están dentro de este contexto incluidos, con lo cual hacemos más accesible este acceso al transporte aéreo. También un punto que es muy importante es que estos aviones ofrecen una cabina totalmente silenciosa, cómoda y que permite tener un vuelo más confortable a cada uno de los usuarios que utiliza Mexicana. Y otro atributo muy importante de este triángulo virtuoso es precisamente la puntualidad. Mexicana actualmente es la línea más puntual saliendo desde el AIFA con un 98.6% de porcentaje en esta variable de la puntualidad. ¿Cómo lo hemos logrado? A través de procesos eficientes, procesos que son más ágiles y que nos permite también reducir costos operativos para generar este triángulo virtuoso que es la accesibilidad. La siguiente, por favor. Bien, también Mexicana continúa reforzando sus canales de venta. A través de nuestra página web, que es mexicana.gov.mx, ahí pueden encontrar toda la gama de nuestros destinos a los cuales Mexicana está atendiendo actualmente. También tenemos a través de otras plataformas digitales como es Expedia, Google Flights y otras 50 plataformas más digitales en los cuales los usuarios pueden llevar a cabo el acceso para la adquisición de un boleto a través de Mexicana. También otro canal de venta que es el call center. El call center actualmente podemos nosotros manifestar que Mexicana es la primera aerolínea en México de estar utilizando la inteligencia artificial para poder tener unas respuestas de voz interactiva. Es decir, estamos siendo más ágiles para atender a cada uno de nuestros usuarios y ofrecerle un servicio sencillo, pero también eficiente. Y a través de nuestras oficinas de ventas en los aeropuertos del AIFA y Tulum, donde se ofrece un trato personalizado, muy ágil, pero también muy cálido para cada uno de nuestros usuarios. Y finalmente tenemos la aplicación para hacer la compra de un boleto, un transporte a través de la aerolínea del Estado mexicano, muy fácil, muy accesible, pero también muy práctica y sencilla. Y Mexicana, además de todo este ecosistema en el cual está interactuando, tenemos una promoción institucional que le llamamos Martes de Primera, en el cual ofrecemos promociones que son accesibles para todos los sectores de la sociedad. Y actualmente, ahorita, tenemos una promoción que es del 35% que termina el 7 de diciembre para estar viajando desde el enero del próximo año hasta septiembre del próximo año. Entonces son precios accesibles y atendiendo la instrucción de nuestra señora presidenta de hacer el transporte aéreo justo, accesible para todos los sectores de la sociedad, Mexicana sigue trabajando. Y para eso también nosotros los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, vean los contenidos de Mexicana a través de los diferentes canales de difusión en el cual se van a encontrar muchas sorpresas, porque Mexicana siempre va a tener la premisa de que la primera siempre será la primera. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias.